Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos están signados en lo que respecta a la cobertura de los eventos hemisféricos por dos interesantes situaciones, ¿no? La primera, de norte a sur, es el hecho de que el señor Obama parece que al fin está decidido a ganarse el premio Nobel que tuvo desde sus comienzos de manera sorprendente. Y ha enviado, ha permitido, ha promovido delegaciones de Estados Unidos que ya se encuentran en La Habana, la hermana República de Cuba, así como el gesto de la liberación de Alan Gross, que por supuesto no estaba allí haciendo turismo, ¿no? Esto va aunado a una muy fluida situación en la hermana República Argentina, de la que ayer les dimos algunas muestras un poco crudas de cómo se la están gastando allí ciertos grupos, aprovechando las circunstancias. Pero, desde luego, el caso del suicidio, como se ha catalogado hasta ahora, del señor Nisman, y las reacciones en las que, como es costumbre del Río de la Plata, muchos quieren, valga el lugar común, pescar en río revuelto. El gobierno hace todo lo que está a su alcance para aclarar la situación. Por supuesto, esto tiene varias lecturas y mucha gente está tratando de llevar agua para su molino. En todo caso, veamos, de acuerdo a la pauta que hemos preparado para ustedes y que para variar hemos modificado a última hora para tenerlo más reciente, los acontecimientos en pleno desarrollo. Y eso supone volver al caso. Negociado con el Estado que ampara a los terroristas. La intervención de estas personas, nos encontramos con un Estado que no colabora con la investigación. Bueno, el elegante barrio del Tomadero, protagonista es el hombre que ya no está entre nosotros, la retirada de su cadáver, como les habíamos dicho. Y Aníbal Fernández, jefe de gabinete, salía a declarar. Quien tenemos aquí es uno de los personajes más interesantes, ¿no? La fiscal Fine, que aseguró que no va a citar a declarar a Sergio Berni. Los videos debidamente y declaraciones son de los custodios que quedan pendientes, como de personal de la UFIAMIA que también va a venir a declarar, colaboradores del fiscal. Pues que otra vez hay mucho que decir, ya habíamos hablado al respecto, y antes de comenzar una nueva jornada laboral, la funcionaria judicial aseguró que no va a convocar a declarar a Sergio Berni, pese a las dudas que generó su aparición en el departamento de Nisman cuando recién comenzaban los peritajes de la policía científica. No pienso citarlo porque no es de mi incumbencia. Porque no hay nada, porque es endeble, porque es sin sentido. Ahí lo tiene. Y entre las cosas que le comentaba era esto. Ex agente, segunda CIDES, vio que le vendían una cosa que no existía, una conexión iraní con un agente de la Secretaría de Inteligencia que era parte de la otra Secretaría de Inteligencia. Bueno, no era tal. Era un vendedor de influencia denunciado por el mismo que le dio la información al fiscal Nisman. Así salió a aclarar los puntos Aníbal Fernández como jefe de staff de la Casa Rosada, y desde luego la fiscal Fine aseguró que no va a citar a declarar a Sergio Berni. Antes de escapar de la ansiedad de los representantes de los medios de comunicación, Fine apuntó que de momento no hay más novedades. Cuando tenga una noticia relevante la voy a comunicar y no voy a ocultar la información a la sociedad. El apartamento en Puerto Madero, zona elegante, muy cercana al río, y otros aspectos de la realidad política del continente. Sin cerrarse, simplemente empujé la llave, es simple, empujé la llave y entré en 2 minutos. Digamos, pero solo la podía abrir un cerrajero. No, cualquiera. Pero estaba abierta de par en par. El apartamento tenía la llave del lado de adentro de la puerta, y acá aclaran los técnicos cómo fue que ingresaron sin ningún tipo de violencia. Naturalmente, este es un tema que pica y se extiende, ¿no? El cuerpo por ahora no va a ser entregado hasta no cotejar debidamente la autopsia, los videos y las declaraciones de los custodios y de los colaboradores del fiscal. Recordemos que tenía 10 elementos de guardaespaldas y la única actuación significativa del día fue, según la fiscal, será la indagatoria a la que serán sometidos quienes trabajaban con el ex investigador de la causa AMIA
y los hombres que estaban designados precisamente a su custodia, como acabamos de decir, ¿no? Antes de escapar a los representantes de la prensa, Fine apuntó: de momento no hay más novedades. Y reiteró lo que les dijimos, ¿no? Cuando haya algo relevante que comunicar, bien, no se va a ocultar información a la sociedad. No es la intención del gobierno hacerlo. Se está actuando con claridad meridiana y ha tenido todas las facilidades necesarias para actuar los que tienen que ver con este lamentable episodio, que por ahora tiene varios interrogantes, pero nadie está en interés de alterar las cosas. Bueno, se inicia en el Palacio de las Convenciones, que es lo que estamos viendo en La Habana, la histórica ronda de conversaciones Cuba-Estados Unidos. Con un diálogo sobre asuntos migratorios, comenzó hoy en el Palacio de las Convenciones de La Habana la ronda de conversaciones de 2 días entre Estados Unidos-Cuba, Cuba-Estados Unidos, que busca adelantar los elementos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto trae de cabeza a la gente enemiga de Cuba que vive en la Florida, ¿no? Mientras al frente de la delegación cubana está la directora general del Departamento de Estados Unidos, de la Cancillería, del MINREX, Josefina Vidal Ferreiro. Durante la jornada se pasó revista al cumplimiento de los acuerdos migratorios adoptados el 9 de septiembre de 94. Que a pesar de las medidas tomadas, medidas eficaces, eficientes, tomadas por los servicios de ambos países, la persistencia de la política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano, que contradicen la letra y el espíritu de los acuerdos migratorios, siguen siendo el estímulo principal a la emigración ilegal, al tráfico de emigrantes y a las entradas irregulares a Estados Unidos desde terceros países de ciudadanos cubanos que viajan legalmente al exterior. Así lo decía Josefina Vidal, que es la representante para Norteamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, ¿no? El director también de esta área dijo que hay temas que aclarar y así fue. A profesionales y técnicos cubanos de la salud a abandonar sus misiones en terceros países. En tanto, esta es una práctica censurable de robo de cerebros que además intenta privar de recursos humanos vitales a muchos países que se benefician de la colaboración cubana. Y esto señalamos que no se corresponde con el contexto bilateral actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La parte estadounidense está presidida por el subsecretario asistente del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Edward Alex Lee, y esto es paridad de rangos aquí. Cuba y Estados Unidos destacan la fluidez de las conversaciones migratorias pese a las claras diferencias existentes. La reunión arrancó a las 9 de la mañana en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Sobre las tendencias migratorias entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, cómo se están mostrando los flujos migratorios entre ambos países. Así lo decía Gustavo Machín, director del Departamento Norteamérica de la Cancillería. Nosotros tenemos serias preocupaciones por la permanencia de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, que es en opinión nuestra, es el principal estímulo para la emigración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos. Mañana provechosa, dijo Gustavo Machín, para definir lo que se logró. Todos discretos, sobrios, no hablando más allá de lo necesario y naturalmente todos los representantes de alto nivel se expresaron. Edward Alex Lee dijo: es un diálogo respetuoso y profundo. Es el subsecretario asistente del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Preside la parte estadounidense en la ronda de conversaciones y llamó a trabajar por una migración segura, legal y ordenada. Alex instó a proseguir un diálogo respetuoso y profundo. Precisó que examinaron esta mañana temas como la situación de los llamados excluibles, el otorgamiento de las llamadas visas parole y el seguimiento a los cubanos repatriados, entre otros. También insistió en revisar regularmente los acuerdos entre las partes y calificó estas conversaciones de productivas e insertadas en el espíritu de colaboración a pesar de las diferencias entre ambos países.
productiva. En el código del Departamento de Estado es hemos avanzado. Lo demás es un saludo a la bandera para mantener posiciones frente a su electorado. Mi gobierno está totalmente comprometido con la defensa de la ley de ajuste cubano. Estos conjuntos de políticas relacionadas con la migración se conoce coloquialmente como pies secos, pies mojados. Muchos permanecen en vigor. Y además de discutir la aplicación bilateral de los acuerdos migratorios, intercambiamos ideas y otros aspectos de la migración segura, como el retorno de los extranjeros no cubanos, el programa Parole de reunificación familiar cubano y el seguimiento de los nacionales cubanos. Así que nuestra discusión con los funcionarios cubanos ha hecho un esfuerzo por persuadirlos para recuperar estos ciudadanos cubanos que creemos que es una obligación de todos los países a regresar y aceptar a sus ciudadanos en su propia patria. Obama, mientras tanto, hablaba del tema. Obama, en su presencia anual ante ambas cámaras, pedía levantar el embargo contra Cuba. Dice, cuando lo que uno hace no ha funcionado por 50 años, es tiempo de hacer algo nuevo, dijo Obama durante su informe anual sobre el Estado de la Unión. Este año el Congreso debería iniciar los trabajos para poner fin al embargo, agregó el mandatario. Obama afirmó también que el cambio de política hacia Cuba que ha impulsado su administración tiene el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio y elimina una excusa falsa para restricciones en Cuba, promueve valores democráticos y ofrece una mano de amistad al pueblo cubano, enfatizó el presidente. As His Holiness Pope Francis has said. Como su santidad Francisco ha dicho, la diplomacia es la obra de pequeños pasos. Estos pequeños pasos se han sumado a la nueva esperanza para el futuro de Cuba. Y después de años de prisión, estamos muy contentos de que Alan Gross está de vuelta a donde pertenece. Bienvenido a casa, Alan. Back where he belongs. Welcome home, Alan. We're glad you're here. Algunas canas más, algunos dientes menos, muchos kilos menos. Alan Gross fue recibido con ovación de pie. Mientras tanto, el Papa Francisco afirma que no se puede hacer guerra en nombre de Dios. El Papa latinoamericano argentino recordó hoy a los cristianos fallecidos y heridos en los últimos días en Níger, en protesta contra las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario francés Charlie Hebdo, y afirmó, no se puede hacer guerra en nombre de Dios. Me gustaría que oráramos juntos por las víctimas de las manifestaciones de los últimos días en el amado Níger. Fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Níger. Fueron actos de brutalidad contra los cristianos, contra los niños, contra las iglesias, dijo Jorge Bergoglio durante la audiencia general de este miércoles celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. Con le chiese, molto venerata. Invoquemos al Señor el don de la reconciliación y de la paz para que nunca el sentimiento religioso se convierta en un motivo de violencia, de opresión y destrucción. No se puede hacer la guerra en nombre de Dios, enfatizó. Il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. El pontífice de origen argentino terminó su alocución mostrando la esperanza de que se restablezca cuanto antes un clima de respeto mutuo y de coexistencia pacífica por el bien de todos. La nascita di tanti bambini sono tra le cause della povertà. Mi pare un'opinione semplicistica. Habló de la simplificación de decir que la causa de la pobreza de algunos es el nacimiento de tantos niños. Como de costumbre, reafirmó los conceptos que la Iglesia Católica tiene claramente establecidos en ese sentido. Dal centro e vi ha posto il Dio denaro.
Para algunas familias el nacimiento de los niños es motivo de preocupación y para otros es una bendición de Dios, y otorgó la bendición papal a todos los presentes. Muchas banderas argentinas y también camisetas. Al altiplano, Tiahuanaco, Bolivia. Evo, el protagonista. Miles de años y los más antiguos pobladores son los protagonistas. Evo Morales instó durante su ceremonia de asunción a cuidar los recursos que brinda la Madre Tierra. El presidente constitucional de Bolivia abogó hoy en su asunción ante la milenaria cultura indígena aymara representada en el templo de Tiahuanaco, frenar la loca carrera de la destrucción del planeta Tierra en nombre del desarrollo, y reivindicó el vivir bien de su gobierno sobre el liberalismo o socialismo europeo que dijo pasó a la historia junto a la República Liberal y Colonizadora de Bolivia. Ocurrieron representantes de 40 países, a nivel con la que están rotas las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 2008. De nuestra identidad, de reafirmación de nuestra revolución democrática y cultural, y estamos viviendo tiempos de Pachacut. Allá, Chuquiano, Marca. Pacha quiere decir equilibrio, Cuti quiere decir retorno. Entonces Pachacut quiere decir retorno al equilibrio, retorno a la igualdad, con políticas de complementariedad y solidaridad. Chile, país con el cual las relaciones están rotas desde hace mucho tiempo por el litigio de la salida al mar que reclama Bolivia, envió solo una representación del Senado. Nuestro mal que se nos quiere negar hoy. Mucha gente piensa que estamos planteando volver al pasado. No, nos estamos planteando volver al pasado. No se trata de un retorno romántico al pasado. Se trata más bien de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier, sino con una modernidad que nos permita hacer industria sin dañar a la madre tierra. La ceremonia de investidura indígena comenzaron con una limpieza del gobernante efectuado por sabios de la cultura aymara que lo acompañaron por los lugares más simbólicos. Luego recibió el tradicional bastón de mando como punto de partida de un nuevo periodo de gobierno, 2015-2020, con la energía de las divinidades ancestrales de la Pachamama y del cosmos. Ante miles de personas que asistieron al ritual, entre representantes de organizaciones sociales bolivianas y extranjeras, Morales hizo referencia al nacimiento de Bolivia en 1825 como un país con litoral, cualidad que perdió tras una invasión chilena a finales del siglo XIX y por la que inició una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nuestro territorio abarcaba desde las costas del Pacífico y desde entonces teníamos cualidad marítima. Nuestro mar, que se nos quiere negar hoy, subrayó. A juicio de Morales, es tiempo de consolidar la revolución educativa y cultural, la revolución de la salud, la revolución en la producción, en la justicia en el trabajo, la revolución del pensamiento. Estamos en el tiempo de un gran parto de la esperanza, de la unidad, de la armonía, de la felicidad y de nuestra propia filosofía de vida. La lucha contra las drogas, naturalmente, es parte del evento. Larga trayectoria la de este líder, y estas son imágenes de archivo que arrancan allá por enero 21 del 2015. Luego la victoria, los miembros del gabinete celebrando
el papel como parlamentario, los problemas del Alto, por poner un ejemplo, de una barriada que no solo es alta, es significativa, ¿no? Y donde ha costado tantas bajas la lucha por los derechos civiles de los más desposeídos. Los cocaleros siempre defendiendo su derecho de que se respete la tradición, y Evo ganando elección tras elección ante la mirada siempre subestimadora de sus rivales, que al final tuvieron que aprender a respetarlo. Marchó con los cultivadores de coca, marchó con los más desposeídos. Desde su primer mandato cambió la historia del país. Siempre cercano al presidente Hugo Chávez Frías, siempre fraternos. Uno de los campos en donde... Y luego el espíritu nacionalista recuperando para la nación. Que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten las normas bolivianas. Hemos unido con el pueblo, por los pobres, en el cielo quiero de Santa Cruz. Buscando además nuevo texto constitucional para hacer verdad sus planteamientos de soberanía. Esto fue en febrero de 2009, enero del 22 del 2010, diciembre de 2013. Y luego para colocar no solo los ornamentos que representan el poder constitucional de un presidente democráticamente electo, nuevo juramento. Por la patria y por el pueblo boliviano, sí, juro. Y como para no olvidar aquello de que hay dos frentes, el Teatro de Operaciones Real y el paralelo alternativo en los medios de comunicación, se buscó la soberanía también en los cielos. Y la bandera huipala multicolor también sirvió para adornar el acto del primer satélite de Bolivia. Satélite de comunicación no solamente puede ser para potencias, sino países como Bolivia. Las plantas de litio, de carbonato, en Uyuni, en el lago Salado, era una idea de cómo se buscaba, a partir de las riquezas naturales, desarrollar la tecnología propia y hacerse independiente frente a las transnacionales. Sistemas de cables multimillonarios y las comunicaciones a la altura de lo que exige un país que entra desde las alturas de los Andes a la altura de las órbitas con su satélite. Los medios de comunicación facilitados como estos, tan comunes en Caracas, para aquellos que viven en el Alto. Y es realmente una ventaja enorme llegar allí de esta manera. El tercer mandatario boliviano en la historia de la República, elegido por mayoría absoluta de votos. El primero había sido Cire Suazo en el 56 y el segundo Paz Estenssoro en el 60. En diciembre de 2009 celebraron unas nuevas elecciones presidenciales en las que logró la reelección con el 64,22% de los votos y reasumió la presidencia de Bolivia el 22 de enero del 2010. Los más desposeídos tenían ahora una representación suya, propia, en el Palacio Quemado. En el 11º Congreso Ordinario de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, clausurado el 8 de junio de 2012, Evo Morales fue elegido como el líder de los productores cocaleros de Chapare, Cochabamba. Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado su detención en el CONARE, sin embargo, esta solicitud vamos a hacer conocer tanto al Tribunal Supremo de Justicia como a las entidades correspondientes que naturalmente no puede permanecer en un lugar donde no ha sido dispuesto por la autoridad judicial
judicial correspondiente. Pese a que la norma no permite una detención preventiva de un solicitante, nosotros vamos a accionar todos los recursos legales que nos franquea tanto la Constitución como los tratados. Las pugnas políticas nunca lo abandonaron. Mucha gente se negaba a resignarse a que la corrupción fuera realmente atacada desde sus raíces y que alguien del pueblo más llano estuviera manejando con éxito los destinos de la hermana república, del Estado plurinacional de Bolivia. Incautaciones, los que antes eran intocables llegaban a sentir la realidad. Públicamente que había salido una resolución emitida por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre. El señor Belaunde se comunicó con efectivos de la policía boliviana, indicando que había tomado conocimiento de dicha situación, indicando en qué lugar él se encontraba, que él no estaba escapándose de la justicia boliviana ni de nadie, y que lo que él quería era de que lo pongan a derecho para que él lo puedan llevar donde... Esto lo decía el ministro del Interior, Jorge Pérez, y hablaba del tema Belaunde, y Martín Belaunde, primo del mencionado, decía: vamos a seguir la ley, debemos establecernos ahí, pese al CONARE y a todas las leyes bolivianas. Pero conocemos las leyes bolivianas, ¿qué podemos decir a eso? También los ex asistentes y asesores de Humala eran atacados por corrupción, y aquellos que eran intocables eran al fin sometidos a la justicia. Belaunde Locio decía: y desde entonces he respetado las condiciones establecidas en la normativa vigente en mi calidad de solicitante. Yo no he cometido ningún delito ni en el Perú ni en ningún otro estado. Así las cosas, aquellos que parecían intocables fueron sometidos a la ley y con su característica bonomía, desde su sencillez, el mandatario boliviano que ha hecho historia vuelve a recibir el apoyo masivo de su pueblo, toca a los intocables y decide continuar en la mejora de las condiciones de aquellos que eran los más desfavorecidos. Pero siempre está la llaga abierta de la salida al mar para Bolivia. Eso es un tema que sigue en pleno desarrollo. Bueno, es la hora de un corte. Volveremos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estoy viendo el tema de los periodistas japoneses secuestrados, el tema de los dinamistas. Bueno, lo que están anunciando los satélites en este momento no mejoran lo que tenemos preparado para ustedes en el segundo bloque, así que no se lo pierdan, y si fuera el caso lo bajaríamos de inmediato y lo traduciríamos y comentaríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. TelesurTV.net renueva tu vínculo con la información. Navega de forma simple por las noticias más relevantes de la región y del mundo. Accede a contenidos exclusivos e investigaciones especiales desde cualquier dispositivo. Para pensar, para entender, para cambiar. Vive la nueva experiencia TelesurTV.net, la señal informativa de América Latina. Rod Stars, G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz, hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And you don't stop. Watch it on telesurtv.net/English. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Day by day, they're in the street with one mission: change the world through their actions. This is a different type of program, a conversation.
The perspective you won't find in traditional media can be found on The Laura Flanders Show. Watch it on telesurtv.net/English. ¿Qué cosa tengo para ustedes el día de hoy? Uno de los platos más representativos de nuestro país. El ceviche, un delirio del paladar hecho de pescado, limones y cebolla. Digno plato de los cielos, a quien todo comensal rinde culto en las mesas peruanas. Un sabor me trajo hasta aquí. El ceviche, este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estaban visualizando los monitores satelitales. Es obvio que en cualquier momento, y por la diferencia horaria, podremos tener una conferencia desde Japón y sin duda va a tratar sobre los dos colegas periodistas que están secuestrados en Siria y sobre los cuales hay amenaza de muerte, de decapitación. En todo caso, veamos lo que tenemos preparado y en algún momento podemos conectarnos con Tokio, porque cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, aquí en Dossier son en pleno desarrollo. Hagamos lo propio. La situación tiene bastante preocupados al gobierno nipón y en esta situación del Teatro de Operaciones de Siria, donde los colegas estaban como buenos corresponsales de guerra metiéndose en la candela, estos eran los momentos en que estaban libres y actuando, ahora están sometidos y con amenaza de decapitación, y están pidiendo por él y el otro colega $200 millones al gobierno nipón si quiere salvarle la vida a estos periodistas. Aquí estaba hablando Kenny Koto, decía, allí es posible ver a los combatientes islámicos. Desde esta mañana se han producido ataques aéreos. La ciudad de Kobani está rodeada del Estado Islámico y lo están atacando. Kenji Soto dice, si bien es cierto que efectivamente ir más allá del punto de solo pensar que va a haber respeto a los periodistas en estos medios de guerra, en realidad trato de hacer lo que creo que es un poco acostumbrado en tiempo de paz. Exactamente lo que están acostumbrados a los que están acostumbrados a ver la paz. La situación acá puede cambiar en cualquier momento. Y estamos tratando de llevarles a ustedes la información. Actualmente estoy buscando cómo cruzar la frontera con Turquía y entrar en Siria. Y actualmente estoy caminando con los luchadores libres de Siria por estos extraños caminos de montaña. Esperamos llegar a Antakya por la noche. De pronto la respuesta fue este mensaje al gobierno y al pueblo de Japón, demostrando que aquellos periodistas con vocación de corresponsales de guerra estaban ahora con las características túnicas anaranjadas y alguien con un cuchillo en la mano amenazaba con decapitarlos. To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens. Y para el público japonés, al igual que la forma de su gobierno, ha tomado la decisión tonta de pagar $200 millones para luchar contra el Estado Islámico, que ahora tienen 72 horas para presionar a su gobierno a la toma de la decisión sabia y salvar a estos. Los rehenes estaban ahí a la vista y el video difundido por el grupo yihadista del Estado Islámico exigiendo $200 millones a cambio de la vida estaba siendo objeto de análisis por esta experta que tenía otra lectura. Decía que desde Amán, Jordania, también la convergencia de las diferentes fuentes de luz en este video y la forma en que las sombras se ven plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿era Jihad John aún presente en el rodaje original del video? ¿Fueron los rehenes ya fusilados en momentos distintos y en lugares separados? Las sombras parecen inconsistentes en esta imagen, convergen en el fondo detrás de la Jihad y sus rehenes en una manera inusual y poco natural. Es casi como si hay una fuente de luz que viene de la izquierda y otra fuente de luz que viene de la derecha. Si ustedes notan, la nota es muy árida en este clima que están filmando y este video en particular no se ve nada de polvo volando. El viento que sopla de manera inconsistente está soplando al rehén del lado izquierdo y está soplando muy consistentemente en su camisa y solo de manera irregular soplando en la camisa de la otra persona, por lo que casi parece que hubiera un ventilador en alguna dirección.
Bueno, los analistas le están sacando punta a esto, pero si corren o no peligro de vida los japoneses, periodistas, colegas, ya lo veremos. Este mensaje fue anunciado como para el público japonés y hay un gran título, un mensaje en nipón. Ellos están tratando de que los jefes japoneses del Estado presten atención a pagar el dinero o por lo menos dejar de apoyar a la alianza de los distintos segmentos, ¿no? Podemos decir que hay un alto grado de certeza que están utilizando una máquina de Avid. Esta es una pieza de equipo muy caro y complicado. No es una persona sola la que puede manejarla. Debe haber un equipo de editores al hacerlo y deben contar con más de 200.000 funciones diferentes. Hay que ser muy técnico para preparar un video como este. Estos son editores profesionales y estos son cineastas profesionales. En los videos anteriores podríamos esperar que no solo hubiera un director de fotografía, pero también hay un director y hay un equipo de editores detrás de estos videos. Ellos se tiran a utilizar una muy alta definición. Contienen una historia. Su mensaje es muy adaptado a una serie de diferentes audiencias y creemos que se trata de una campaña de propaganda exitosa de parte del Estado Islámico que lleva a sus medios muy en serio y que saben utilizarlo y tienen los técnicos adecuados para cumplir con varios propósitos. Y la idea de ellos es comunicarse con el mundo exterior para que sean tratados como una nación-estado. Es decir, una explicación muy técnica poniendo en duda la veracidad de este video que acabamos de mostrarle con los dos colegas nipones, pero estos análisis técnicos no van a llevar ninguna tranquilidad a los colegas que ciertamente están allí. Y la dama que analiza esto, con muy buen sentido de la situación, olvida que detrás están solicitando $200 millones a cambio y amenazan con decapitarlos si no lo cumplen. Ahora bien, ya vimos en muy crudas noticias que mostramos tiempo atrás que esta gente cuando amenaza decapitar a alguien lo hace. Recuerden el cadáver con la cabeza sobre la espalda, ¿no? Reverencia muy nipona, y esto es un encuentro muy significativo y tiene que ver con la situación que acabamos de plantear. Estamos en Amán, Jordania, y el rey Abdullah II recibe al ministro para Relaciones Exteriores de Japón, Yasuhide Nakayama. Diplomático nipón se reúne con el rey jordano tras el secuestro de ambos japoneses. En un comunicado, la Corte Real informó que en la reunión que tuvo lugar en Amán se trataron los resultados de la visita oficial que concluyó Abe esta semana en Jordania. Sin embargo, fuentes diplomáticas dijeron que se cree que los esfuerzos frenéticos por salvar la vida de los dos rehenes periodistas nipones ocuparon el primer lugar de las conversaciones con el monarca. Esta es la embajada de Japón en Jordania, obviamente. Añadieron que Nakayama está realizando consultas con líderes de Oriente Medio, entre los que se encuentra, por supuesto, Abdalá II, como estamos viendo. Recordamos que su padre, cuando viajaba, piloteaba su propio avión. En un video difundido ayer, el ejército islámico amenaza ejecutar a dos rehenes japoneses identificados como Haruna Yukawa y Kenji Goto si no recibe el pago de $200 millones y una cantidad idéntica a la que el primer ministro nipón anunció durante una visita al Cairo recientemente. En Amán, Jordania, se desarrollaban los acontecimientos. Japón forma un grupo de trabajo para hacer frente a la crisis de los rehenes. Mientras tanto, en Londres, como estamos viendo, el secretario Philip Hammond, secretario de Relaciones Exteriores, en solidaridad con Japón y sobre el tema de los rehenes, recibía al ministro de Relaciones Exteriores de Nippon, Fumio Kishida. Y el ministro de Exteriores británico Philip Hammond y su homólogo japonés abordaron hoy en plena reunión en Londres la situación de estos rehenes nipones y el encuentro en la sede del Foreign Office en la capital británica, al que también asistió el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, en la primera reunión formal entre ambos países para tratar cuestiones de seguridad y defensa. Hammond subrayó en esta declaración que estamos viendo que uno de los temas principales de la reunión fue el reto de lidiar con el Estado Islámico y las posibles soluciones para la crisis de los rehenes nipones. Dijo que estaban dispuestos a brindar todo el apoyo posible a esta situación y al reino nipón. Y el viaje del ministro japonés se produce horas después de que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ordenase reforzar los esfuerzos diplomáticos para salvar a los dos rehenes
que los extremistas amenazan con ejecutar el próximo viernes. En el video difundido por el Ejército Islámico, los terroristas amenazan con matarlos si no reciben 200 millones. Kishida, por su parte, hizo un llamamiento a reforzar los lazos en la lucha contra el terrorismo, unido en esto con el Reino Unido. Japón, dijo, condena enérgicamente los deplorables actos de terrorismo que estamos viendo con la situación de los rehenes y también los atentados en París, señaló el ministro nipón, quien resaltó que ambos países pueden cooperar en la lucha contra el terrorismo. Japón y el Reino Unido, dos países que han contribuido ampliamente a la paz y la prosperidad del mundo, deben y pueden cooperar para atajar la amenaza que afronta la comunidad internacional, afirmó el ministro nipón. Aparte de la dramática situación de los rehenes, ambos cancilleres trataron cuestiones de seguridad y defensa que no fueron precisamente los temas más profundizados y ampliados en esta declaración. El encuentro, como dijimos, fue en el Foreign Office, en la capital británica, a la que también asistió el ministro de Defensa británico, Michael Fallon. Y esta es la primera reunión formal entre ambos países para tratar, además de todo lo otro, asuntos importantes en las cuestiones de seguridad y defensa. Pese a las tranquilas imágenes y la oportunidad de foto, muy candente el tema y la agenda tratada, ¿no? La situación del Medio Oriente no mejoraba y esto es Duma City, suburbios de Damasco, la zona oriental de Guta, en Siria. Al menos 43 civiles muertos en ataque de gobierno sirio contra un bastión del ejército islámico. 21/1/2014 Mientras tanto, Damasco denuncia estrategia israelí contra Siria y condena el ataque. El canciller sirio Walid al-Mualim denunció que el ataque israelí que mató a militares iraníes y del movimiento libanés Hezbollah en Quneitra forma parte de una estrategia para prolongar la guerra en esta nación. Las autoridades israelíes son una parte esencial de la conspiración contra Siria, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores a la televisora Al-Jabariyya. Los ataques aéreos alcanzaron un mercado de ganado en el sector Tal Hamis, bajo control del ejército islámico. Y esto lo dijo una ONG que dispone de una red de fuentes civiles, militares y médicas en el país. Las ONG siempre muy bien pagadas en dólares, ¿no? Aparecen como hongos después de la lluvia en las zonas críticas. Los ataques alcanzaron un mercado de ganado en el sector de Tal Hamis. Tal Hamis es una localidad árabe de la provincia de mayoría kurda de Hasaka en el extremo nordeste de Siria, y el grupo extremista del ejército islámico expulsó de ella a los insurgentes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. Según el periódico próximo al poder, Al-Watan, decenas de miembros del ejército islámico murieron de la operación del ejercicio del sur en Tal Hamis. Estos yihadistas, dicen, utilizan el mercado de ganado como lugar para traficar en petróleo bombeado ilegalmente. Walid al-Mualim decía al respecto que Damasco denuncia esta estrategia de Israel, y al-Mualim acusó al vecino país de utilizar y respaldar a grupos terroristas como el Frente al-Nusra, brazo de Al-Qaeda, para intentar desestabilizar a Siria. Domingo último, la aviación israelí bombardeó un convoy de automóviles que causó la muerte, entre otros, del brigadier iraní Mohammed al-Haladadi y dos miembros de Hezbollah, Mohammed Isa y Jihad Moganiyah. En esta última entrevista, este es el último hijo del fallecido líder militar de ese partido libanés, Imam Moganiyah, asesinado en esta capital en 2008 en un atentado realizado por los servicios secretos israelíes, según denunció esa formación y el gobierno de Damasco. En diciembre, aviones del Estado judío bombardearon dos zonas cercanas a esta capital y en septiembre derribaron una aeronave militar siria en Quneitra. En esta declaración se volvió sobre esos temas y, según la prensa local, más de 3.000 extremistas que combaten en Siria han recibido atención médica en Israel en los últimos 4 años, lo cual ha costado al erario público de esta nación $14 millones y que por algo prestan esa atención. Explosión destruye puente ferroviario en el este de Ucrania.
Una explosión durante la noche destruyó un puente ferroviario en la región ucraniana oriental de Zaporozhye, el corte de un enlace ferroviario entre la ciudad de Mariupol y el oeste de Ucrania. Los trabajadores de emergencia acordaron cerrar el lugar de la explosión en la madrugada del miércoles y la fuerza de la explosión dañó varias casas en las proximidades del puente ferroviario importantísimo, rompiendo ventanas y puertas. Hubo una enorme explosión. De la manera como yo estaba asistiendo al ganado, quedé asombrado de la ida y vuelta por la gran masa de aire que se desplazó, afectando incluso los techos. Otro residente de la zona, Alexander, dijo que se ha apresurado de la escena después de que su madre llamó para decir que su casa había sido seriamente dañada. ¿Cómo sucedió? He oído un enorme ruido que creció. Mi madre llamó en 10 minutos y me pidió que viniera porque las ventanas se habían fundido. Vine, todo está en esta condición. No hay ventanas, quedamos impresionados de las puertas que volaron. Alexander así lo dijo. El Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania dijo que los sospechosos habían sido identificados en relación con la explosión y que estaban siendo buscados actualmente. La gente trata de recuperar lo poco que había acumulado para sobrevivir. El este de Ucrania ha sufrido un aumento de la violencia en los últimos días y hay una creciente sensación de aprehensión que los combates entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas ucranianos se intensifica, lo que complica los esfuerzos de paz en los que participan Ucrania y Rusia. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 4.800 personas han muerto ya en este conflicto. En Davos, Suiza, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, decía: datos de nuestra inteligencia confirmados por fuentes independientes indican que hay 9.000 soldados rusos en el este ucraniano, donde tiene lugar el conflicto separatista. Además, hay 500 tanques y artillería pesada en el territorio de Ucrania. Esto lo denuncia, como estamos viendo, en un foro, en la sesión inaugural del Foro Económico Mundial de Davos. Aseguró que si Rusia cumpliese con la retirada de sus efectivos y el armamento pesado a una distancia de 15 kilómetros desde la línea de separación establecida en los acuerdos firmados en Minsk en septiembre, Ucrania tendría una situación de completa estabilidad. Por su parte, Ucrania se comprometió igualmente a retirar hasta la misma distancia a sus soldados y su armamento. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó al presidente Obama por su discurso de ayer del Estado de la Unión. Rusia censuró al presidente Barack Obama por su discurso sobre el Estado de la Unión, argumentando que demuestra que Estados Unidos cree que es el número uno y que cree que va a dominar el mundo. Obama dijo que su país defendía el principio de que las naciones más grandes no pueden intimidar a las pequeñas, mostró su oposición a lo que en su opinión era una agresión rusa y su apoyo a la democracia en Ucrania, y afirmó que Rusia estaba aislada. Sergei Lavrov dijo: los estadounidenses han tomado el curso de la confrontación y no evalúan en absoluto sus propios pasos de manera crítica. Lo dijo en esta conferencia de prensa. El discurso de ayer del presidente Obama muestra que en el centro de la filosofía de Estados Unidos solo hay una cosa: somos el número uno y todos los demás tienen que reconocerlo. Esto demuestra que Estados Unidos quiere en el fondo dominar al mundo y no solo ser el primero entre iguales. Esta fase se superará, dijo Lavrov, quien añadió que pese a todo se necesitará mucho tiempo para que la forma de pensar en política exterior del gobierno de Washington sea menos agresiva. Yo preferiría, dijo, que todos los países adoptaran la filosofía de cooperación y no este diktat. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan su peor momento desde el fin de la Guerra Fría, debido principalmente a la confrontación de Moscú con Occidente por la crisis de Ucrania, durante la cual Occidente ha impuesto sanciones a Rusia. Lavrov, en esta rueda de prensa, dijo que las relaciones entre Moscú y Washington se habían deteriorado seriamente ya en 2014 y pidió una colaboración constructiva que incluya también a Irán y Siria en el diálogo necesario.
Washington y Occidente dicen que Moscú ha instigado la rebelión de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania y les proporcionan armas y tropas. Rusia lo niega tajantemente y así lo reafirmó el canciller ruso en esta declaración. En relación al flujo de tropas y armas que hemos oído de él muchas veces, yo siempre digo que si usted está diciendo esto con tanta seguridad, entonces debe mostrarlo en los hechos. Nadie es capaz de proporcionarnos los hechos o no quieren que les proporcionemos los nuestros, no sé. Vamos a estar listos para ayudar con este tipo de acuerdos y hemos recibido garantía de los rebeldes que retirarán las armas pesadas. Pero la línea de Kiev insiste. Todos estos intentos de aislar a Rusia no obtendrán ningún resultado y a pesar de esta línea por nuestros socios occidentales, en su discurso ante el Consejo Federal, el presidente Vladimir Putin ha subrayado y dejado muy en claro que Rusia nunca seguirá una trayectoria de autoaislamiento, desconfianza o búsqueda de enemigos. Но это немножко несовременно и не отвечает нынешним реалиям. Prosiguió diciendo el canciller ruso Sergei Lavrov, las relaciones entre Moscú y Washington se han exacerbado seriamente. El presidente de Estados Unidos ha cancelado el diálogo bilateral en la mayoría de los campos y hacemos un llamamiento a nuestros socios estadounidenses para volver a la senda de la cooperación constructiva en todos los campos. Bruselas, sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Bélgica. El secretario general Jens Stoltenberg y el premier noruego Werner Solberg. La OTAN detecta un aumento de la presencia militar rusa en el este de Ucrania. El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este miércoles de un aumento en el número de carros blindados, piezas de artillería y otros equipos pesados que están siendo utilizados por las fuerzas rusas en el este de Ucrania. And we have seen an increase in Russian equipment inside eastern Ukraine. Stoltenberg ha explicado ante los periodistas que la Alianza Atlántica ha supervisado durante meses la actividad rusa en las regiones ucranianas del este y ha detectado un importante incremento reciente del arsenal. Rusia, sin embargo, mantiene que no Donetsk y el Lugansk. Russian military presence with forces and equipment in eastern Ukraine does not contribute to a peaceful. La presencia de las tropas y elementos militares de Rusia en Ucrania no contribuyen a lo que buscamos, dijo el jefe de la OTAN, que no ha dado cifras sobre el número de militares rusos que podrían estar en Ucrania junto a los rebeldes separatistas. Algo que sí ha hecho en el foro de Davos el presidente ucraniano Petro Poroshenko, que ha hablado de 9.000 efectivos. Si esto no es una agresión, ¿qué es una agresión?, ha preguntado Poroshenko. Y aquí el inefable vocero de gobierno de Barack Obama, Mark Regev, vocero del primer ministro, volvía a las cámaras. Esta mañana un ataque terrorista en Tel Aviv ha sido llevado a cabo con la misma motivación del odio como los ataques en París, en Bruselas y alrededor del mundo. Jamás esta mañana, una vez más, ha llevado a cabo esta situación. El ataque terrorista en Tel Aviv es el resultado directo de la incitación venenosa diseminada por la autoridad palestina contra los judíos y su Estado. Este mismo terrorismo trata de atacarnos en París, en Bruselas y en cualquier parte. Esto lo había denunciado ya Netanyahu en un comunicado difundido en su oficina. Y esta mañana a primera hora, un joven palestino de 23 años procedente de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, y aún sin identificar, atacó a varios pasajeros en el interior de un autobús público en el sur de Tel Aviv. Mientras tanto, en Washington, Joe Berner, vocero del Parlamento, dice que la Casa Blanca dice que la invitación de Berner a Netanyahu viola el protocolo. La Casa Blanca calificó hoy como una violación del protocolo la invitación del presidente de la Cámara de Representantes, aquí en pantalla, el republicano Joe Berner, al invitar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que hable ante el Congreso sobre las amenazas de Irán y el radicalismo islámico. Se anotó por cuenta propia, eso le corresponde al gobierno, de gobierno a gobierno. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que la administración estadounidense no ha tenido noticias del gobierno israelí sobre si finalmente Netanyahu tiene previsto hablar ante el Congreso el 11 de febrero. Earnest aplicó que el protocolo habitual es que el líder de un país se ponga en contacto con el líder del país que planea visitar antes de efectuar el viaje.
El gobierno estadounidense dijo que no supo del posible viaje de Netanyahu hasta la mañana de hoy y no fue ni siquiera a través del Ejecutivo israelí. Estas son imágenes de su reciente última visita, ¿no? El hecho es que Buckner invita a Netanyahu para dirigirse al Congreso y el republicano de Ohio anunció la invitación el miércoles, 5 días después que el presidente Obama urgió al Congreso a dar negociaciones una oportunidad. Obama prometió el viernes el veto en las nuevas sanciones, diciendo que los republicanos van a actuar rápidamente sobre las sanciones si las conversaciones fracasan. Usted puede haber visto que el viernes el presidente nos advirtió de no avanzar con las sanciones a Irán, un estado patrocinador de terrorismo, dijo Buckner. Su mensaje exacto para nosotros era mantener su fuego. Bueno, el hecho es que aquí la vocera del Departamento de Estado, Jim Psaki, dijo, ciertamente tenemos que aprender de los planes del líder. Hay en este momento una gran requisitoria periodística que lleva las cosas al extremo de decir, bueno, ¿cómo es posible que el líder, jefe de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, pase por encima del Ejecutivo e invite a Netanyahu? Bueno, eso está dando y dando, ¿no? Netanyahu tampoco tiene todas consigo y necesita hacerse sentir y hablar ante el Congreso pleno de los Estados Unidos, hablar ante las cámaras. Eso no lo puede hacer el jefe de Estado de Israel sin la invitación del jefe de Estado en Washington. Y esta es una jugada de la ultraderecha que le está moviendo el piso diplomáticamente a Netanyahu, lo cual significa que las cosas se están poniendo algo más que calientes y que lo que se está haciendo tiene ciertamente una vocación de acumular capital político para eventualidades y negarle la posibilidad a Obama de seguir con la intención de postularse para un nuevo mandato. Como ven, cosas veredes, Sanchos, en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos Dios mediante cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Hacemos votos para la mejora de la situación en la hermana República Argentina. Seguiremos informando al detalle sobre esto. Sentimos como propia la preocupación que hay allá y damos todo nuestro apoyo al solidario gobierno de la hermana presidenta, como lo damos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en su siempre reiterada vocación de paz y de salida al mar para Bolivia. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa Decano, les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.